esto es lo que quería mostrarles. Para una viga simplemente apoyada, ¿qué es lo que tenemos? A eso es lo que me iba. Acá tenemos una viga simplemente apoyada, articulada en uno de sus extremos y que esta cuerda puede funcionar como un apoyo móvil, ¿no? Listo, entonces esta simplemente apoyada esta viga. Y para los diagramas de líneas de influencia, para una viga simplemente apoyada son estas. Para hallar la reacción en A, es esta. Para hallar los diagramas, ¿no? Estamos recapitulando lo de ISOs, van a variar dependiendo a qué es lo que estemos hallando. Si estamos hallando reacciones, si estamos hallando momentos, y también varían respecto a de qué punto, ¿no? Si estamos hallando en la reacción en A, si queremos hallar la reacción en A, miren, el diagrama es aquí. 1 es máximo cuando la carga se va a situar en el punto A. Si queremos hallar la reacción en A, vuelvo a repetir. Si queremos hallar la reacción en A, va a ser máximo cuando la carga está justamente aplicada en el punto A. Y va a ser 0 cuando esté aplicada en el punto B. No sé si me dejo entender. En cambio, para la reacción en B, va a ser máxima, la reacción en B va a ser máxima cuando la carga esté aplicada justamente en el punto B. Y si aplicamos, en cambio, acá, en el punto A, la carga, la reacción en B va a ser 0. Y para el momento, ya sabemos, el momento es máximo en una viga en el centro de su luz o de su longitud, ¿no? El momento es máximo en el centro de su longitud. Una viga simplemente apoyada. Estos diagramas son solo para una viga simplemente apoyada. Si ya tiene más apoyos, los diagramas van a cambiar. O si cambia algo, ¿no? Alguna condición cambia. Van a cambiar. Sacar estos diagramas no es nada difícil. Vamos a sacarlo de la reacción en A. Ya deberían saber ustedes, ¿no es cierto? Solo sería recordar, revisar sus apuntes de isostáticas y, y ya, eso es. Tener ya los diagramas nos va a facilitar porque directamente vamos a sacar. En caso de no tener, tendríamos que hallar todas las ecuaciones y graficar los diagramas, ¿no? Vamos a hacerlo para la reacción en A solamente para que se acuerden. Ok, entonces, vamos a plantearnos acá. Tenemos acá esta viga. Esta viga va a representar esta viga de aquí. Esta. La EF. ¿Está bien? Necesitamos la reacción perdón. ¿Por qué? Necesitamos esta reacción para tener, vamos a, si hallamos la reacción, vamos a tener la tensión ED, que va a ser la misma que se va a replicar a este lado. Y con ello aquí vamos a hacer igual un análisis en este punto. Vamos a hacer análisis por nodos y vamos a tener aquí otra tensión que se va a replicar en este nodo. Y listo. Y ya con estas tensiones vamos a hallar las cargas que van a actuar en ¿qué se podría decir? En estos elementos, uno vertical y otro inclinado, donde ya vamos a analizar por panteo. Entonces, ¿qué necesitamos? Lo primero que necesitamos es esta reacción, para así después hallar las demás tensiones en los cables y hallar por pandeo en estas vigas, en estos elementos, ¿no? No son vigas. Listo. Entonces vamos a hallar, ya está. Con todo eso vamos a hacer el diagrama de línea de influencia para la reacción en A, que es lo que queremos, ¿no? La reacción en este caso en el lado izquierdo. Ok, perfecto. Entonces, ya, vamos a hacer esto. Lo primero que hacemos es plantearnos, ahí está nuestra viga, esto es móvil y esto es un articular, ¿no? De manera que esta viga es isostática, entonces sí puede ser resuelta por las tres ecuaciones fundamentales. Nos planteamos una carga móvil unitaria. Ese redondito que significa que es móvil, ¿ok? Unitaria. Por eso es que aquí en el diagrama sale 1. Y ya, no importa de qué magnitud pongamos la carga, simplemente va a ser multiplicar la magnitud de la carga por aquí, por 1. En este caso, si tenemos aquí 20,
¿no es cierto? 20, una carga aplicada de 20 toneladas, por decir. Debemos multiplicar por su proyección en este diagrama. Y la proyección, digamos, en este caso va a ser 1, entonces la reacción en A va a ser igual a 20 por 1. Si hubiera sido acá, tendríamos que hacer como, aquí tenemos la ecuación, ¿no? Cuando X sea tantos, aquí vamos a poner nuestro X, vamos a hallar un valor en este punto. Entonces la carga simplemente lo vamos a multiplicar así. La reacción en A va a ser por la carga por el valor que vamos a encontrar en ese punto, por decir A. Ok. Entonces hallemos este diagrama para empezar. Lo vamos a hacer para este diagrama nomás, para los siguientes vamos a utilizar estos de aquí, ¿ok? Listo, a ver, ok, tenemos una carga móvil. Vamos a poner más aquí. Está muy a la izquierda. Aquí, unitaria. Situada a una distancia X, ¿por qué? Porque sabemos que esta carga se mueve, entonces no hay una posición definida, ¿no? Listo, entonces la longitud de esta viga va a ser L. No vamos a poner dimensiones ahorita. Lo que queremos hallar ahorita, esta es la reacción en A. En este caso vamos a hacerlo así, ¿cómo podemos hacer así? Vamos a ponerlo con las letras que está en el ejercicio, E y F. Listo. Entonces las únicas reacciones aquí van a ser esta, la reacción en E, lo vamos a un ratito, la reacción en E y la reacción en F, ¿no? Entonces lo que queremos ahorita, nuestro objetivo es hallar la reacción en E, hallar el diagrama de líneas de influencia de la reacción en E. Entonces para eso nos vamos a plantear lo siguiente. Sumatoria de momentos en el punto F igual a 0, ¿no? Así vamos a poder hallar el valor de la reacción en E. Va a ser igual entonces a la reacción en E multiplicada por la longitud, ¿no es cierto? Igualado ¿a qué? A esta carga unitaria multiplicado por su brazo, y su brazo va a ser nada más que L menos X. Entonces la reacción en E no es nada más que L menos X. Directamente esta L lo voy a repartir a los dos, X sobre L, y aquí tenemos que la reacción en E no es nada más que 1 menos X sobre L. ¿Listo? Vamos a comparar. A ver dónde está. La reacción en A va a ser 1 menos X sobre L. Aquí está. Nos ha salido tal cual, ¿no es cierto? ¿Han visto? No es nada complicado. Entonces ahí ya tenemos la ecuación de las líneas de influencia o las, sí, para la reacción en E, ¿no? Entonces graficamos. ¿Y cómo vamos a graficar aquí? Ponemos nuevamente nuestra viga y decimos aquí. Nos ha salido la ecuación para la reacción en E igual a 1 menos X sobre L, ¿no? Entonces, cuando X sea 0, la reacción en E va a ser igual a 1, ¿no? Si reemplazamos en esta ecuación 0, 0 sobre algo, 0, lo que queda que la reacción en E va a ser igual a 1. Cuando X sea igual a L, la reacción va a ser igual. Si X es L, L sobre L, 1, 1 menos 1, 0. Se simplifica. Entonces la reacción en E es 0, cuando X sea L. Listo, entonces ahí está fácil de diagramar. Cuando X aquí está, ¿no? X va a variar a partir de aquí. 0 aquí y la L aquí.
Cuando X sea 0, la reacción en E va a ser 1. Cuando X sea L, la reacción en E va a ser 0. Y ahí está el diagrama de líneas de influencias para la reacción en E. Listo. Justo lo que hemos aquí, lo que hemos allá, o lo que les he mostrado en esto, ¿no? Listo, entonces ahora vamos a pasar a analizar la parte izquierda. Entonces, a ver, acá vamos a tener, aquí lo vamos a poner directamente la carga, el tren de carga, que se puede desplazar en toda la viga. A ver. Si sabemos que si ponemos una carga, eh, no importa cuál sea la magnitud de esta carga P, la reacción en E, en este punto, en E, ¿no? Acá, va a ser nada más la magnitud de la carga por esta proyección, ¿no? Que puede ser en este caso hacia la vista, podría ser 0.7, pero tenemos que hallar, según la distancia que está. Con esta ecuación también podemos hallar, ¿no? Entonces, ¿cuál va a ser la posición de nuestra carga, de nuestro tren de carga, de manera que sea la más crítica, la que sea, que tenga la más, que su magnitud sea la más grande? Ya conociendo el diagrama de influencias, ¿en qué posición podemos poner nuestro tren de carga para que la magnitud de la reacción en E sea más grande? ¿Alguien puede decirme? Si ponemos acá nuestra carga, la proyección va a ser, si aquí era 0.7, por decir aquí puede ser 0.3, ¿no? Entonces la reacción en E, ¿no? El amarillo no se nota, la reacción en E, en el punto, en este 0.7, va a ser la carga P por 0.7. Pero en este segundo punto, la reacción en E va a ser la carga P, pero por 0.3. Entonces, ¿quién va ganando? El que se acerca más al punto E, ¿no? 0.7 de P es más grande que 0.3 de P. Entonces aquí vemos que que la reacción en E va a ser mayor cuando la carga se posicione justamente en el punto E. Entonces lo único que vamos a hacer es eso. Vamos a posicionar el tren de cargas justamente en el punto E. Pero no podemos unir ese tren de cargas, ¿no es cierto? Porque ese tren de cargas tiene una cierta separación, que ahorita vamos a ver cuál es eso. Una separación X. A ver, ¿dónde está? X debe darnos el dato de X. Aquí está. 1.2 metros. 1.2, ¿no? O sea, no podemos juntar estas dos cargas. Siempre van a estar separadas a 1.2 metros. Entonces ya hemos visto que la posición más crítica va a ser, para la reacción en E, va a ser cuando se apoye justamente en ese punto. Entonces ponemos acá nuestro tren de cargas, que está separado a 1.2 metros, ¿no? Listo. Este es, acá vamos a ver, P sub 2 está al lado izquierdo y P sub 1 al lado derecho. P sub 2 y P sub 1. No podemos tener dos variables, así que sí o sí nos dan la carga. Aquí está. Aquí está. Nos dan la carga P sub 1 en función de la carga P sub 2. Eso significa que la única incógnita aquí sería la carga P sub 2. Nada más. P sub 1 no es nada más que 0.25 de P sub 2. 0.25 de P sub 2. Listo. Entonces vamos a hallar la proyección de esta carga P sub 1
Vamos a hacer así. Necesitamos saber el valor de este puntito, ¿no? Entonces, aquí nada más reemplazamos en esta ecuación. El valor de este puntito va a ser 1 menos x, y en este caso x va a ser 1.2 sobre L. Y L, ¿dónde está? La longitud de la viga. La longitud de esta viga es L5, ¿no? Aquí podemos ver. L5, L5, L5. 3 metros. Aquí está. 3 metros. Entonces, ¿cuánto es este valor, por favor? Si alguien me ayuda con la calculadora. 0,6 auxiliar. Muchas gracias. Sí, entonces es 0,6. Este valor de acá es 0,6. Listo. Entonces ya tenemos la proyección de la carga P sub 1. De la carga P sub 2 es simplemente 1 porque está apoyada justamente en el punto E, ¿no? Entonces de aquí decimos que la reacción en E no es nada más que la carga P sub 2, la magnitud, pero ¿qué es lo que no sabemos? Es lo que no sabemos, ¿no es cierto? Lo que queremos hallar, multiplicada por su proyección, en este caso 1, más la carga P sub 1, que va a ser 0.25 de P sub 2, lo vamos a poner directo, multiplicada por su proyección 0.6. ¿Listo? Entonces, esto, la reacción en E lo vamos a tener en función de P sub 2 y vamos a tener la reacción en E. Por favor, entonces, ¿esto cuánto es? Se hace el valor en función de P sub 2. 1 más 0.25 por 0.6. 1 más 0.25 por 0.6. A ver, se hace 1.15. ¿De qué? De P sub 2. ¿Listo? Entonces ya tenemos la reacción en E, que es lo que queríamos desde el principio, ¿no? No estamos hallando por hallar, tienen que ver, siempre encontrar una lógica del por qué están haciendo las cosas. 1.25 de P sub 2. Esa es la, ¿qué se dice? La posición más crítica del tren de cargas para la parte izquierda. Listo, entonces empecemos a analizar una vez ya teniendo la reacción en E. Vamos a analizar. Vamos a hacer así, análisis. En la zona derecha, se podría decir, ¿no? No sé. Perdón, en la izquierda es. Ok. Entonces traemos todo, las grafiquitas de lo que vamos a analizar. Como es un examen final, también supongo que les debe decir que analicen los cables. En los exámenes finales usualmente el ingeniero les pide analizar todo. Apoyos, cables, todo, todo. Miren, hasta incluso entró líneas de influencia, ¿no? Ok, listo. Entonces vamos a analizar la zona izquierda, la parte izquierda. Tenemos la reacción N, ¿no? Pero esta reacción no está yendo en este sentido. La reacción que hemos hallado es en este sentido. Entonces lo que tenemos que hacer es análisis en el nodo E y vamos a hallar
la tensión uno, lo podemos llamar así, ¿no? Tensión uno. Directamente aquí vamos a poner los valores de las tensiones. Esta va a ser la tensión uno y aquí se va a replicar. Esta va a ser la tensión 2 y aquí se va a replicar también. Pero aquí debemos hallar también una fuerza de que proviene de esta columna o de este elemento vertical, que lo vamos a llamar tensión 3. Podríamos decirlo tensión, aunque en tensión es igual a esfuerzo, ¿no? Y por último acá, de este elemento vertical. Diré inclinado, la tensión 4. Listo. Vamos a hacer el análisis en el nodo E. Necesitamos saber el ángulo de inclinación aquí en esta parte, ¿no? Que lo vamos a llamar alfa. Vamos a ver. Alfa va a ser nada más que arco tangente de L3 sobre L4. Pueden ver eso, ¿no? El arco tangente de L3 sobre L4. Vamos a ver los valores de L3 y L4. L3, 2 y L4, 1. 2 y 1. Lo vamos a anotar aquí al ladito, estos dos y esto es 1. Entonces aquí, 63,43. ok, muchas gracias. 63,43 es el ángulo, el valor del ángulo alfa. Muy bien. Entonces, acá, ese es el punto E. Ahí tenemos la reacción en E, que no es nada más que 1.15 de P sub 2, ¿no? Y aquí tenemos la tensión en U. Y aquí está el ángulo A. Esta tensión 1 podríamos descomponerlo en la tensión 1 en X. Ujú. Sí, la tensión 1 en X, acá, vamos a hacerlo así, se va a igualar a 1.15 de P sub 2, ¿no? Si esta es la reacción en E, sí, ahí sí. La tensión 1 en X va a ser igual a 1.15. Necesitaríamos hallar la tensión 1. O no, ella es suficiente para hallar la tensión 1. Acá se repite. Entonces la tensión 1 no es nada más que la tensión 1 en X, 1.15 de P sub 2 multiplicada por el seno de alfa. Eso sería, ¿no? Seno de alfa es igual al cateto opuesto, T sub 1 sobre hipotenusa, que es la tensión 1. Sí, seno de alfa. Entonces, ¿cuánto es la tensión 1, por favor? 1,029. P2. Muchas gracias, señor. Acá vamos a hacer el seno de alfa va a ser igual a la tensión 1 en Y sobre la tensión 1, ¿no? Entonces acá a veces estaba despejando mal. La tensión 1 va a ser nada más que la tensión 1 en Y sobre el seno de alfa, ¿no? Estaba mal. He hecho el despeje mal. Un error grave.
Entonces directamente acá es igual a por el, o dividido entre el seno de alfa. Ahora sí, ¿cuánto es, por favor? Una disculpa. La tensión uno es igual a 1,15 dividido entre... 1,286. Ahora sí está bien. Muchas gracias, Lady. Ok, entonces ya tenemos el valor de la tensión uno. 1,286 de P sub 2, ¿no? Esta tensión uno se replica aquí como ya hemos visto, entonces podríamos hacer el análisis en el nodo D. Entonces aquí ponemos el puntito y tenemos tres tensiones en este caso. A ver, vamos a graficarlas. Sería la tensión uno que está en tracción, está traccionando. Las otras dos tensiones no conocemos sus direcciones, les vamos a poner igual de tracción positivas. Tensión 2 y aquí está la tensión 3, lo hemos llamado. Listo. Ok, el ángulo alfa se repite acá, ¿no? A partir de la horizontal. El ángulo alfa se repite aquí. Tendríamos que hallar el otro ángulo, que sería la tangente o arco tangente, que vamos a ponerlo, podemos decir tita. ¿Cuánto va a ser el valor de tita? A ver, de L sub 3 sobre L sub 1. Y L sub 1 tiene un valor de 2 metros, ¿no? Aquí está, 2 metros. 2 metros y L sub 3, ok. Entonces acá esto es, sí, está bien. Aquí va a ser tita. Tita va a ser nada más que tangente a la menos 1 de qué? De L sub 3 y L sub 3 era 2 sobre L sub 1. Entonces tita va a ser 45. Listo, ya está. Ya teniendo los ángulos, ahora sí vamos a hacer, podemos hacer sumatoria de fuerzas en X. Sí, yo creo que sí. Primero vamos a hacer ya, la sumatoria de fuerzas en X. Porque si se dan cuenta, si hacemos la sumatoria de fuerzas en Y, vamos a tener dos variables, la tensión 3 y la tensión 2. Si hacemos sumatoria de fuerzas en X, solo vamos a tener una variable. Igual a 0. Entonces vamos a tener la tensión 1 en X, ¿no es cierto? La tensión 1, ya sabemos la tensión 1. Multiplicado por qué? Por el coseno de alfa. Esa es la tensión 1 en X, que está yendo a la derecha. Y la tensión 2, entonces, por ende, la tensión 2 sí o sí tiene que ir hacia la izquierda. Entonces, está bien los sentidos que hemos asumido. Tensión 2 multiplicado por el coseno de tita. Entonces, de acá sacamos el valor de la tensión 2. ¿Cuánto es, por favor? Reemplazando los datos. Vamos a hacerlo así. La tensión 2 va a ser nada más que la tensión 1, que es 1,286 de P sub 2, multiplicado por el coseno de alfa, que es 63,43, ¿no?
y eso dividido entre el coseno de tita, que es 45. Entonces de acá sacamos que la tensión 2 es igual a, ¿cuánto es, por favor? 813. Ok, muchas gracias. 803 de pie por dos. Sí, 813. 13, Ah, ya. no 13. Ya, muchas gracias. 813 de peso. Pues listo, ya tenemos el valor de la tensión 2. Ahora hallamos la tensión 3. Vamos a hacer la sumatoria de fuerzas en Y. Ahora sí, ¿no? Entonces vamos a tener que la tensión 3, estamos suponiendo que es arriba, ¿no es cierto? Entonces se va a igualar, porque estas tensiones van a ser negativas, están yendo hacia abajo, la tensión 1 multiplicada por el sen de alfa, más la tensión 2 multiplicada por el sen de tita, ¿no? Sí. ¿Cuánto es la tensión 3, por favor? En función de P sub 2. 286 plus, Ok, a ver, dale. unos, unos 725. Sí, excelente, perfecto, eso está bien. Muy bien, listo, muchas gracias, Freddy. Tensión 3, esto ya, ya hemos hallado el valor de la tensión 3. Listo. Podríamos ahora analizar, ¿no es cierto?, por pandeo esta columna vertical, o perdón, este elemento vertical, pero vamos a seguir analizando los nodos. Vamos a la siguiente página y vamos a analizar el nodo C. En el nodo C tenemos dos tensiones igual. Ah, no, tenemos tres. Esto igual es una. Aquí está, esto es igual a un cable, ¿no? Esto es igual a un cable. Ujú. Sí, esto es igual a un cable. Entonces daríamos igual tres tensiones, pero igual puede ser resuelto, no hay problema. Ah, vamos a llamarlo como tensión 5. Entonces tenemos el puntito, y tenemos la tensión 2, tensión 5 y tensión 4. Tensión 2, la tensión 5 es vertical y la tensión 4, que es la más importante, ¿no? Que es perpendicular a la columna o que va en dirección a la columna. Tensión 4. 2, 4 y 5. Muy bien. Conocemos la tensión 2, lo que no conocemos la tensión 5 y la tensión 4. Entonces directamente, a ver, vamos a analizar por la sumatoria de fuerzas en X. Nuevamente, ¿por qué? Porque ahí ya no vamos a tener dos variables y solo vamos a tener una y vamos a poder resolver más fácil. Sumatoria de fuerzas en X. A ver, vamos a ver. El ángulo de T sub 2 es tita. Tendríamos que hallar nuevamente otro ángulo, L sub 2. ¿Cuánto vale L sub 2? L sub 2 igual a 2 metros. L sub 2 igual a 2 metros.
Entonces, si L sub 1 es igual a 2 y L sub 2 es igual a 2, entonces el ángulo que aquí está sería igual a 45 grados y tita es igual a 45 grados, ¿no? Entonces vamos a decir que este ángulo también es igual a tita. Listo. Sumatoria de fuerzas en X. Ahora sí. Tensión 2 multiplicada por el coseno de tita. Ahora sí. Como la tensión 2 ya sabemos la dirección y la dirección de esa tensión 2 es la original, la que hemos puesto aquí, es la que sí es la correcta. Entonces, por ende, tiene que haber una fuerza que contrarreste. Estamos diciendo que la sumatoria de fuerzas en X tiene que ser cero, ¿no? La fuerza que va a contrarrestar va a ser la tensión 4 en X. Entonces, sí, también es correcta la posición o el sentido que hemos elegido. La tensión 4 multiplicada. La tensión 4 multiplicada por el coseno de tita también. Entonces, de aquí sacamos que la tensión 4 va a ser igual a la tensión 2, ¿no? La tensión 4 va a ser igual a 0.813 de P sub 2. Sí, listo. Ahora sumatoria de fuerzas en Y. Para hallar el valor de la tensión 5, aunque... Ok. Lo que sí sería, entonces, es también correcta la posición que hemos elegido, ¿no? Para que contrarreste, para que la sumatoria de fuerzas en Y sea cero, esta fuerza sí o sí tenía que apuntar hacia abajo. Si apuntaba hacia arriba, entonces en vez de restar iba a sumar, ¿no? Entonces acá vamos a tener que la tensión 5 va a ser igual a la tensión 2 multiplicada por el seno de tita, más la tensión 4 multiplicada por el seno de tita. Entonces, como la tensión 2 y la tensión 4 son las mismas, lo vamos a multiplicar por 2 directamente. Entonces, acá, ¿cuánto es la tensión en 5? Por favor, vamos a reemplazar. Mientras tanto, la tensión 2 es 0.813 de P sub 2 multiplicado por el seno de tita, que es 45, y todo eso multiplicado por... ¿Cuánto es la tensión en 5? Por favor. 1.150. Ok, muchas gracias. Sí, correcto. Ok, listo. Ok, igual ya tenemos la tensión en 4. Ya está. Ahora vemos. Ujú. Mira, aquí está. A esto es lo que me refería, ¿no? Les da todas las dimensiones de todo, de las vigas, de las longitudes, de los elementos, todo. Les da. Mira, para los cuales las características físico-mecánicas de los materiales empleados. Estas características, esfuerzos de compresión, de tracción, de corte, módulo, les da para todos en común. Hemos visto ejercicios en que les daba por separados, ¿no? Para la viga, estas son sus características. Para la columna, estas. En este caso, les da en conjunto estas características para todos los materiales. Eso significa que debemos analizar todos los análisis a todo, ¿no? Ok, entonces vamos a ver el cable. Quería ver el cable, si les daba un esfuerzo de compresión, un esfuerzo de apoyo, esfuerzo de corte. Aquí está, el esfuerzo de tracción en el cable. 2500. Listo, entonces lo que vamos a hacer es analizar primeramente el cable. Análisis en el cable. Es lo más sencillo, ¿no?
ese análisis, ese esfuerzo de tracción en el cable es de 2500. De tracción compresión, 2500 kilogramos sobre centímetro cuadrado. Listo. Entonces vamos a empezar por la tensión 1. El cable es el mismo en toda su longitud, desde el punto E hasta el punto B. Sin embargo, y por eso es lo que vamos a hacer es, vamos a usar el mismo esfuerzo de tracción-compresión para todos los análisis del cable. Lo único que varía es las tensiones que se genera en cada sección, ¿no? Del tramo E a D se genera la tensión 1 y eso es lo que vamos a hacer. Para el tramo ED, entonces vamos a igualar a este esfuerzo de tracción-compresión la tensión 1. El valor de la tensión 1 es 1.286 de P sub 2. El esfuerzo no es nada más que la fuerza normal o la fuerza que está traccionando, ¿no es cierto? El cable dividido entre el área. Y el área es la sección transversal del cable, que es pi por el diámetro que supuestamente nos debería dar. ¿Dónde está? Ujú. Diámetro del pasador. Aquí está. La sección 4,4 tiene un diámetro C, ¿no? Aquí está la sección 4,4, aquí está la sección 4,4, tiene un diámetro C. Ese es el diámetro del cable, entonces. El diámetro C, 3 centímetros. El diámetro al cuadrado dividido entre 4. Entonces de acá sacamos una carga P sub 2, 1, podemos decir. ¿Cuánto es, por favor? 13.741,414. 414. Listo, muchas gracias, Freddy. Kilogramos. Listo, entonces ahí ya tenemos nuestra primera respuesta, pero no es la única. Nos falta analizar mucho. Que dudo que acabemos en esta clase. A ver, ya después el siguiente tramo es el tramo DC, ¿no? DC, la misma idea. Lo único que varía es eh, la tensión. 2500 igual a la tensión 2, 0.813. 0.813 de P sub 2 dividido entre el área, que va a ser nada más que pi por 3 al cuadrado, y todo esto dividido entre 4. Entonces de acá sacamos una carga P sub 2, 2, ¿no? Y mientras sacan los resultados, vamos a estar haciendo los demás para el tramo CB, que es lo último. CB. El esfuerzo igual 2500
multiplicado ¿por qué? Por la tensión 5, ¿no? Hemos hallado el valor de la tensión 5 es igual a 1.150. ¿De qué? De P sub 2. Dividido entre lo mismo, pi por el diámetro al cuadrado sobre 4. De acá sacamos un P sub 2 tercero. ¿Cuánto es ahora sí, por favor? Extremo de C es 21.736,112. Del siguiente. Solo es cambiar, ¿no? 1.50 nada más. Después todo Sí, el sigue. es 15.366,486. Listo. Entonces de ahí ya tenemos tres valores. En análisis, simplemente al cable. Solo al cable. De los cuales, a ver, 13.000, 21.000, 15.000. El más crítico ahorita es 13.000, ¿no? Pero vamos a ver, ese es. ¿Alguna pregunta hasta aquí? ¿Alguien? Ok. Entonces ya hemos analizado el cable. ¿Qué más? El cable no se puede analizar por nada más, tal vez por corte, pero no tenemos fuerzas de corte que estén cortando el cable. Las fuerzas son, estas fuerzas más bien son tensiones, son fuerzas de tracción. Tal vez sería por cizalladura, a ver. Sí, eso es todo. Entonces, listo, una vez analizado el cable, podemos pasar a analizar por pandeo y por esfuerzos combinados, por calidad de material, ¿no? Como le dice el ingeniero. A los elementos. Entonces, vamos a poner acá 3, 4, ¿no? 4 análisis en los elementos. Vamos a ponerlo así. Vamos a analizar en el elemento AC. Listo. Vamos a traer el elemento AC rápidamente porque ya no nos queda mucho tiempo. Aquí hay una carga que está comprimiendo que va a ser la tensión 4, ¿no? La reacción es que está saliendo, pero lo que en realidad está afectando aquí es una carga que está comprimiendo este elemento AC, la tensión 4. La tensión 4, ¿cuánto es? ¿Cuánto es su valor? La tensión 4. 0.813. En función de peso 2. Listo. Entonces, por pandeo, vamos a analizar por pandeo, ¿no? Es un elemento que está articulado en sus dos extremos. Entonces, el valor de K va a ser, ¿cuánto es? 0.7. Se me fue el valor. A ver cuánto es el valor de K. Articulado, K es igual a 1, auxiliar.
Ya listo, muchas gracias, Freddy. Entonces, K es igual a 1. Muchas gracias. Listo. ¿Cuál es la fórmula para la carga crítica, no? Vamos a analizar primero por tandem. La carga no va a ser la carga crítica, sería la carga E, podemos decirlo, pi al cuadrado. Tenemos que saber la inercia de la sección. Ah, era muy largo este ejercicio. Vamos a hallar la inercia primero. Esta carga está actuando en el centro de gravedad. Entonces hemos dicho que cuando actúa en el centro de gravedad de la sección, debemos usar la inercia menor. En este caso no sabemos cuál es la inercia menor, ¿no? Entonces tenemos que hallar la inercia de los dos ejes y por comparación hallar la inercia menor. Aquí la sección 1,1. La sección 1,1. Esta es la sección. Vamos a poner sus valores. H1 igual a 15. B1, 10 y el espesor 1. 10 y el espesor 1. 10, 15, 1. Listo, ahí está. Vamos a llamarlo así. Un eje X y un eje Y. Es una sección rectangular hueca, ¿no? X y Y. Entonces, la inercia en X va a ser nada más que base 10 por la altura 15 al cubo sobre 12. Menos, ¿qué? La base 10 menos 1 a la izquierda a la derecha, ¿no es cierto? Sería 8 multiplicado por 15 menos 1 arriba menos 1 abajo, 13 al cubo sobre 12. ¿Cuánto es aquí, por favor? Ok. 1347,833. Está bien, ¿no? ¿Sí? Sí, Auxilia. Listo, muchas gracias. Entonces aquí ya tenemos la inercia en X y lo contrario sería la inercia en Y. Sería 10 al cubo por 15 sobre 12 menos 8 al cubo por 13 sobre 12 también. Seiscientos noventa y cinco coma trescientos treinta y tres. 695,333. Muchas gracias. Centímetros a la cuarta. Listo. Entonces la inercia menor es la inercia en Y. Reemplazamos directamente en la ecuación para hallar P sub E, que no es nada más que pi al cuadrado por el módulo de elasticidad. El módulo de elasticidad, 650,000 por la inercia. En este caso, la menor, ¿no? Por ahí se va a dar el pandeo. ¿Dividido entre qué? Entre este coeficiente K, que es 1, multiplicado por la longitud de la viga, o del elemento. En este caso, esto era igual a 2 y L2 era igual a 2. Entonces tenemos que hallar 2 al cuadrado más 2 al cuadrado, ¿no? Es la hipotenusa. Y todo eso al cuadrado.
¿Cuánto es aquí? Por favor. P sub E. Vamos a ver. Me sale un número muy extenso. Me van a confirmar, por favor, si les sale. Lo vamos a poner en 5.57591 por 10 a la 8. Eso es lo que me sale. Pero aquí nos falta, no solo eso, no tenemos que hacer afectar por el efecto de corte, que no es nada más que P sub D, que es el módulo de elasticidad transversal por el área dividido entre el coeficiente de forma, que es A. Aquí vamos a hallar el área. No es nada más que 15 por 10 menos 8 por 13. 46 centímetros cuadrados. El módulo de elasticidad transversal es 2.800 kilogramos sobre 280.000 multiplicado por el área 46 dividido entre el módulo de o el coeficiente de forma 1.5. Donde P sub D va a ser igual a 2.800 sobre, no, 280.000 multiplicado por 46 dividido entre 1.5. 8.58 667 por 10 a la 6. Entonces, de aquí ahora sí podemos hallar la carga crítica, que no es nada más que P sub E sobre 1 más P sub E sobre P sub D, el efecto de corte. Aquí vamos a hallar directamente el valor, ya no lo voy a reemplazar. Es 5.57591 por 10 a la 8 dividido entre 1 más 5.57591 por 10 a la 8 y dividido entre el efecto de corte, ¿no? 8.58667 por 10 a la 6. Entonces la carga crítica me da un valor de 8.4564 por 10 a la 6.
Listo. Pero ahí no acaba, ¿no es cierto? La carga crítica en realidad es esta carga, tiene que igualarse a la A 0.803 de P sub 2. 0.800, ¿cuánto era? ¿Cuánto era? 813. Y de aquí vamos a hallar una nueva carga, sería P sub 2, pero sería la cuarta. Entonces sería dividir ese valor entre 0.813. Lo que nos da un valor demasiado grande. A ver. Sí. Nos da un valor de 10.401.530,465 kilogramos. Es muy grande en comparación a estos, ¿no? Acá tenemos 13.000, este es 10.000 o 10 millones. Muy bien, ahí está. Aquí lo que faltaría es analizar por esfuerzos combinados. Ahora sí. Entonces acá nos dan un esfuerzo de tracción-compresión de 2.000, ¿no? 2.000. Entonces directamente lo voy a poner 2.000 igualado a ¿qué? A la fuerza normal, en este caso 0.813 de P sub 2 dividido entre ¿qué? Entre el área, 46 centímetros. Entonces P sub 2, 5, va a ser igual a 2.000 por 46 dividido entre 0.813. Nos da un valor de, uno muy grande, 113.161,131 kilogramos. Muy bien. Entonces ya tenemos nuestro quinto valor o nuestra quinta respuesta. Tienen que hacer el mismo análisis para el elemento AD. El mismo, tal cual, por pandeo y por esfuerzos combinados. Vamos a pasar, sin embargo, por el tiempo, vamos a pasar a... Del apoyo es lo mismo, ¿no? La misma idea. El apoyo en F. Vamos a ver, ¿dónde está el diagrama? El apoyo en F es representado en este caso por B y va a ser grande cuando la carga justamente esté situada en el punto B. La misma idea de lo que hemos hecho para la reacción en A. Van a hacer lo mismo. Uno aquí van a hallar el valor de este punto según esta ecuación y ahí en el valor de su punto lo suman ahí en la reacción en B. Esa reacción en B van a trabajar con el apoyo, ¿no? En este apoyo en F. Y ya es un apoyo, este es el capítulo 1. Listo. Esa parte está sencilla. ¿O alguna pregunta para ese apoyo? De cómo analizar esa parte. Muy bien, entonces vamos a pasar directamente a analizar la viga. Así, la viga EF. Creo que es 5. No, vamos a ver, vamos a ver. Ujú. Sí.
el análisis en EF. Entonces ya hemos visto que el diagrama de líneas de influencias por una viga simplemente apoyada es esta, para momentos, ¿no? La posición más crítica va a ser justamente a su longitud media, o sea, la luz media de esa viga. Entonces, de acá, mm, hay dos opciones. Acá está P sub 2, y si situamos P sub 2 justamente aquí a lo máximo, entonces P sub 1 va a estar acá. Y está 1.2, ¿no? Esa podría ser la primera opción. Situar justo la carga P sub 2 en el punto máximo y P sub 1 ahí. O también al revés, lo contrario. Vamos a hacerlo con verdecito. Situar P sub 1 ahí y aquí en todo caso sería P sub 2. P sub 1 a 1.2, 1.2 metros P sub 2. ¿No? Pero sabemos que P sub 1 no es nada más que 0.25 de P sub 2. Podemos hacer los dos casos, pero si situamos la mayor carga, la carga con mayor magnitud, a la proyección mayor vamos a tener mayor momento, ¿no? No nos conviene posicionar la carga P sub 1 a lo máximo. ¿Por qué? Porque es simplemente 0.25, es un cuarto de la carga P sub 2. Es mucho más pequeña que P sub 2. Entonces nos conviene que la carga con mayor magnitud esté a la proyección mayor de este diagrama. No sé si me han entendido esa partecita. Listo. Entonces vamos a trabajar como en el caso en rojo. ¿Por qué? Porque la carga P sub 2 es de mayor magnitud. Vamos a borrar y vamos a llevar este diagrama directamente. Entonces hemos dicho que vamos a situar la carga P sub 2 justamente en la parte más crítica, con mayor proyección, y acá va a ser la carga P sub 1, a una distancia de 1.2 metros, ¿no? Necesitamos saber, esto es L cuartos, acá, pero este punto no conocemos. Es la misma ecuación, ¿no? X va a variar de aquí, ahí. Entonces vamos a ver la longitud de la viga, que era, a ver, vamos a ver, acá está. La longitud de la viga era 3 metros. Entonces esto va a ser 3 cuartos, ¿no? En este punto, vamos a hallar en ese punto que podemos decir, ¿ve? Va a ser igual a la longitud de la viga, que es 3 menos X. Si la longitud total de la viga es 3, entonces la mitad va a ser 1.5, ¿no? Acá.
De aquí a aquí va a ser 1.5. Entonces X no es nada más que la resta entre 1.5 y 1.2, sería 0.3. Y eso dividido entre 2. Y acá vamos a sacar, a ver, 3 menos 0.3 dividido entre 2. 1.35. Entonces, el momento que se va a generar máximo va a ser la carga P sub 2 multiplicada por su proyección, que va a ser 3 cuartos, más la carga P sub 1. En este caso directamente lo vamos a poner el valor de la carga P sub 1, 0.25 de P sub 1 multiplicado por su proyección, que va a ser 1.35. Ujú. A ver. 3 menos 0.3. 2.7 por decir acá. Un momento. 0.15. Sí, acá esto está mal. X es desde aquí, medido desde aquí. Entonces, para ese punto X sería 2.7, ¿no? 2.7, ahí me he equivocado, disculpas. 2.7 dividido entre 2 nos va a dar un valor de 0.15. Ahora sí está correcto, tiene lógica, ¿no? Si 3 cuartos es igual a 0.75, entonces ese puntito B debería estar ubicado o tendría que tener una magnitud más chiquita, ¿no? Que 0.75, 0.15. Entonces el momento va a ser nada más que sumar acá, esto no es peso, es peso 2 ya. 3 cuartos más 0.25 por 0.15. Entonces sería 0.7875 P sub 2, ¿no? Pero esto estaría en kilogramos por metro. Las longitudes que hemos metido acá está en metros. Convirtiendo a centímetros sería simplemente multiplicar por 100 y nos da un momento de 78.75 P sub 2, que va a estar en kilogramos por centímetro, ¿no? La carga va a estar en kilogramos, listo. Ahora sí. ¿Alguna pregunta? Entonces, ya teniendo el momento y la posición más crítica de este tren de cargas, hacemos lo mismo que hemos hecho. A ver, nos dan, seguramente nos deben dar, ¿dónde está el examen? Solo nos dan esfuerzo de tracción, esfuerzo de apoyo, esfuerzo de corte, módulo de elasticidad. No nos dan el esfuerzo en el punto de excedencia, en su punto de excedencia, ¿no? Sigma sub PC no nos dan. Entonces, ¿eso qué significa? Que no debemos analizar por comportamiento inelástico. Directamente sería por calidad de material. Vamos a hacerlo eso más.
Acá sería, a ver. mm, 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 ok. Este momento se está dando en el eje X de la sección 3. Sin embargo, aquí sí hay una reacción horizontal, ¿no? Esta tensión 4 o tensión 1 era llamado. Tendríamos que volver a calcular las reacciones, pero ya con la posición del tren de cargas de esta manera. Es un poco larguito el examen, ¿no? No sé si me han entendido hasta aquí. Hay que volver a recalcular la viga, las reacciones de la viga con esta posición del tren de carga. Poner la viga, poner la posición así y recalcular nuevamente la reacción en E o directamente en los diagramas. Vamos a hacerlo eso, si no. Vamos a hacer eso más. Necesitamos saber, estas son las reacciones verticales, sin embargo. Ok. Ahí tenemos la viga. La posición de nuestro tren de cargas está a la luz medios, ¿no? ¿No es cierto? Ahí está. P sub 2, 0.25 de P sub 2. Esto es 1.2. Y esta longitud de aquí a aquí es la longitud medios, que sería 1.5, ¿no? Y ahí tenemos sus proyecciones. Entonces necesitamos saber los valores de aquí, de este punto y de este punto, que sería, lo vamos a llamar como A y B. La posición A va a ser igual a la reacción, ¿no? Aquí está la formulita 1 menos X sobre L. 1 menos X, la posición en X de A es 1.5 sobre L, que es 3. Le vamos a sacar un valor. Y B, 1 menos X, en este caso X va a ser 2.7, ¿no? La suma de 1.5 más 1.2, dividido entre 3. 1 menos 1.5 tercios. Esto sale 0.5 y lo otro 0.1. Listo, entonces la reacción en E para la posición mostrada sería la carga P sub 2 por la proyección del punto A, 0.5, más la carga P sub 1, que es 0.25 P sub 2, multiplicada por la proyección 0.1. De aquí tenemos que la reacción en E va a ser igual a 0.5 más 0.25 por 0.1. 0.525 de P sub 2, pero esto nuevamente está en metros y lo llevamos a centímetros. La reacción vertical N es 52.5 veces la carga P sub 2. Ahora sí está en centímetros. Y todo eso hecho para hallar la normal en este punto. Aquí vamos a hacer. Aquí tenemos la reacción en E.
Pero también aquí tenemos una fuerza, que no sabemos cuál es. Y aquí va a estar la tensión, ¿no? La tensión 1. Que simplemente estas reacciones van a ser las descomposiciones en X y en Y de la tensión 1. Ujú. Esto era alfa y alfa era igual a 63,43 grados. Necesitamos hallar esto. Esta, la normal en E. La tensión en 1 entonces va a ser igual a la reacción en E, que es 52,5 de P sub 2, dividido entre ¿qué? Entre el seno de alfa, ¿no? Seno de alfa. Vamos a sacar que la tensión 1 52,5 dividido entre el seno de 63,43. Entonces la tensión 1 es igual a 58,7. Pondremos así. De la carga P sub 2. De acá vamos a hallar la normal en E, que no es nada más que 58,7 P sub 2 multiplicado por el coseno de alfa. Entonces lo anterior multiplicado por el coseno de alfa, que es 63,43. Nos sale un valor de 26,256 P sub 2. Listo. Ya tenemos la normal. Entonces sabemos que si analizamos por esfuerzos combinados o por calidad de material, debemos igualarlo al esfuerzo de tracción-compresión 2000. Y eso va a ser igual a la fuerza normal, en este caso 26,256 de P sub 2 sobre el área. Y en este caso el área de la viga, vamos a ver, es la sección 3,3. ¿Dónde está? ¿Dónde está la sección 3,3? ¿O si no es la viga T? ¿En el apoyo F? Sí, ¿no? Sí, sí. Esta es confuso, ¿no? Igual, sí es esta viga, diré esta sección, es una sección T. B1, pero B1, 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 B1. Sí, es esto. Miren, y aquí si se dan cuenta, aquí tenemos que hallar el centro de gravedad de esta sección. Como ya hemos aprendido, y aparte de eso, vamos a traer esta sección. Requisito. Que ya lo voy a dejar para ustedes. Aquí hay un centro de gravedad, ¿no es cierto? El momento que hemos hallado, ese momento con los diagramas de influencia, es respecto de X, por si acaso. Entonces, si ese momento que hemos hallado es respecto de X, lo que tenemos que hacer es hallar la inercia respecto de X, ¿no? Para hallar la inercia respecto de X en una viga T, tienen que usar el teorema de Steiner. Y primero, nada más que antes, tienen que hallar la posición de este eje X, que no sabemos.
Después de eso van a hallar la inercia en X con el teorema de Steiner y lo van a reemplazar por fin en esta ecuación. El área de esta sección lo vamos a llamar área también. Acá va a estar la fuerza normal dividida entre el área. Y esta fuerza tienen que fijarse que es de compresión, compresión. Entonces, el momento que hemos hallado, vamos a ver así, ¿dónde está la viga? La viga, la viga. El momento máximo se va a dar justamente en esta parte, ¿no? En el punto, en la luz media. Aquí vamos a tener una reacción que tampoco hemos hallado. Y aquí también otra reacción que sí hemos hallado. Y ahora aquí, una vez hallado todo eso, aquí todavía nos faltaría calcular las demás reacciones para ver, o hacer un corte aquí más o menos para ver en qué sentido se va a dar el momento. A ver, vamos a intentar deducir. Aquí va a ser nuestro tren de cargas, P sub 1 y P sub 2 y P sub 1. Si vamos a hacer un corte en este punto, que es donde se encuentra el momento máximo, en este sentido, o en este sentido, ¿no? Un corte. Lo único que vamos a tener aquí es, no van a actuar nada de estas dos cargas, van a ser cero porque no tienen brazo, pero sí la reacción en ese sentido. Ujú. Entonces el momento que se va a generar va a ser en ese sentido. Si estamos haciendo el corte, por favor no se pierdan, estamos haciendo el corte acá, ¿no? La única fuerza que va a actuar en esta parte, estamos analizando por la parte izquierda, la única fuerza que va a actuar que tiene un brazo perpendicular, porque esa reacción normal no tiene brazo, por ende no la analizamos en la sumatoria de momentos. La única fuerza sería esta reacción en E, que estaría haciendo momentos así, en este sentido. Estaría haciendo girar, lo que provoca que toda la parte inferior de la sección esté en tracción y la parte superior esté en compresión. Aquí en tracción y aquí en compresión. Como nuestra fuerza normal está comprimiendo la sección, entonces lo que tenemos que hacer es hallar la distancia de nuestra sección desde el centro de gravedad hacia el punto más alejado, pero hacia arriba, ¿no? No sé si se acuerdan esfuerzos combinados de esa partecita. Entonces aquí, esta parte, toda esta parte está en compresión y esto está en tracción. Positivo, negativo. Como nuestra fuerza normal está en compresión, directamente el signo, para que esta carga sea mayor, que la carga sea más crítica, para que nos salga una carga con menor magnitud en este caso. Aquí si le sumamos en todo caso estamos restándole, no va a ser la mayor. Ya hemos visto esta parte, ¿no? Ya les he explicado con más detalle. Entonces directamente es el menos, para que los signos iguales se sumen. Y más bien signos contrarios no se restan. Esto es compresión, entonces aquí tendrían que también hallar esta altura. Y1 lo voy a poner a la fibra más alejada en compresión. Acá sería el momento, este momento que hemos hallado, ¿dónde está? 78,75 de P sub 2. 78,75 de P sub 2, el momento, multiplicado por esa distancia alejada a la fibra en compresión.
dividido entre qué, la inercia en X. Fíjense por si acaso no vuelve a repetir, no estoy poniendo esta distancia. ¿Por qué? Porque esa distancia es la que está en tracción. Necesitamos una distancia máxima que está en compresión, que sería esta la que he mostrado, Y sub 1. Entonces ya ustedes van a hallar el área, la inercia en X, y de aquí van a sacar una carga P sub 2, sería 6, sí, ¿no? Ahí está. Después ya hemos analizado por esfuerzos combinados. Aquí, ¿qué sería analizar después? Por corte y por apoyo sería para los apoyos A y F, ¿no? Módulo de elasticidad transversal ya, listo, y eso es todo. Entonces de aquí simplemente hallaban una carga para la viga, nada más, no había que hacer otro análisis más. Y directamente se pasarían a los apoyos. ¿Alguna pregunta? Ya nos hemos pasado 20 minutos casi. ¿Alguna pregunta? ¿Me han entendido, muchachos? Sí, auxiliar, Sí. yo he podido entenderle. Muchas gracias, auxiliar. Va a disculpar por quitarle su tiempo. No se preocupen por eso. Listo. Entonces, alguien que tenga otra pregunta, tal vez, de esto de cómo resolver. Lo más difícil era el tren de cargas, ¿no? Hacer el diagrama de líneas de influencia. Yo este grafiquito lo he sacado de YouTube, así que si pueden revisar un poco y conceptos de diagrama de líneas de influencia sería bueno. Tal vez entre eso a su examen, es lo más probable. ¿Alguien tiene otra pregunta? ¿Nadie? Ok, entonces en todo caso esta es nuestra última clase. La próxima semana ya no vamos a pasar ni tampoco la subsiguiente, ¿no? Directamente ustedes ya van a estudiar para su examen final y para su instancia, en caso de que tengan que ir. Listo. Entonces, pero de todas maneras, igual si tienen dudas, igual pueden escribirme. Yo voy a estar respondiéndoles, pero ya no vamos a pasar clases. Muy bien. Entonces, nos vemos, muchachos, que les vaya bien. Nos vemos en otra ocasión.